está el Ruli, ahí está el Ruli. Ahí está el Ruli. Te invito. ¡Ay, qué cosa! Ahí. Hermano, Podía fallar, hola. ¿ah? Ahí estamos. A Listo. ver, Oh, se te escucha ahí te bajito. escucho perfecto. ¿Me escuchás bien? No, muy bajito. A ver si le saco el... A ver. ¿Escuchás? Hola, hola. Sí, ahí ¿Cómo se me escucha bien. escuchas? ¿Bien? Sí, está bien. ¿Cómo Bueno. andás, hermano? Bien, perdón, me hice el Instagram como vos viste hoy a la mañana, así que no tengo ni idea cómo se usa. No, pero perfecto, ahí estás bien. Bueno, gracias por acompañarme en este espacio para hablar un poco de esto, ¿no? De lo que hablábamos más temprano, del diálogo interreligioso, del ecumenismo. Pero bueno, primero contanos a aquellos que están en el vivo quién sos, muy resumidamente, y qué haces. Bien, yo soy Raúl Montoya, me dicen Ruli, estoy casado con Vicky hace 8 años, 9. Somos papás de Pedrito y estamos esperando para el 20 de junio aproximadamente a Elena, así que se agranda la familia. Muy bien, Además, felicitaciones. soy abogado, estoy en la Acción Católica. Ese es un resumen. Bueno, hermano, yo te invité para que un poco nos compartas cómo ha sido tu experiencia en esto que has caminado, nos vas a contar hace cuánto, que es el diálogo y el encuentro con hermanos de otras religiones. Pero por ahí me parecía importante, sí, diferenciar yo desde la ignorancia. ¿Es lo mismo el diálogo interreligioso al ecumenismo? Mira, podríamos hablar de que una persona es ecuménica si es abierta, ¿sí? Eso en sentido general. Pero en la iglesia hay dos modalidades de diálogo. En el Concilio Vaticano II se vio bien a través de dos documentos. Una cosa es el ecumenismo, que es con los cristianos, y el diálogo interreligioso es con otras religiones no cristianas. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bien. Tienen objetivos, finalidades distintas. Con los cristianos es la unidad plena, ese es el sueño de Jesús en su oración en el huerto, que sean uno para que el mundo crea. ¿Sí? Quizá volver a la unidad eucarística, que durante mucho tiempo, por simplificar, quizá durante 1000 años, teníamos esta unidad eucarística. ¿Sí? En cambio, el diálogo interreligioso es un diálogo que no tiende a ese nivel de comunión, es un diálogo en la justicia, un diálogo hacia la paz, ¿sí? Eso en grandes líneas. Para Este diálogo dividir el ecumenismo del diálogo interreligioso. Este diálogo interreligioso, bueno, el ecumenismo se da con nuestros hermanos cristianos, ¿no? Este diálogo interreligioso, Sí, ¿con qué religiones se da? O vos, en tu experiencia hoy, ¿con cuáles se da? mira, el diálogo interreligioso se puede dar primeramente con nuestros hermanos mayores, con los judíos, ¿sí? Con el Islam, con el hinduismo, con el budismo, con los pueblos originarios, y así se podría dar con toda cosmovisión que no tenga una mirada solamente inmanente, horizontal de la vida, de la muerte, sino con toda visión que tenga una mirada trascendente de la vida. ¿Sí? ¿Es un llamado de por sí a todo cristiano a este diálogo interreligioso? ¿O cómo lo has vivido Mira, vos? yo creo que sí. Si nosotros como cristianos tenemos que tratar de seguir, imitar a Jesús, lo vemos a Jesús haciendo diálogo interreligioso constantemente. Capaz el prototipo del diálogo interreligioso es con la mujer samaritana, ¿sí? Verlo a Jesús conversar en su agonía con Pilato es un diálogo con un otro diferente, ¿sí? Donde queda picando esa pregunta, ¿y qué es la verdad? Y nos lo seguimos preguntando.
En este diálogo interreligioso, ¿considerás que por ahí hay más cosas que nos unan al judaísmo, a los musulmanes, no sé, a los Hare Krishna, cosas más que nos unan que nos Sí, separan? sí, a ver, Juan 23 decía en la apertura de este gran concilio que se llama Concilio Ecuménico, porque era universal, pero porque también puso de relieve, entre otras eh, cuestiones, además de la liturgia, la Sagrada Escritura, la Iglesia como comunión, como objetivo clave el ecumenismo, el diálogo con los otros cristianos hacia la unidad. Eso se fue después diluyendo con el tiempo. Había mucho entusiasmo, ¿sí? Porque se creía casi en una inminente vuelta a la unidad. Y bueno, los tiempos del espíritu no son los mismos que los nuestros. ¿Qué es lo que ha aportado un poco a tu fe este camino del diálogo interreligioso? Mira, si querés te cuento un poquito cómo Sí. empieza. Yo realmente, esto del ecumenismo y diálogo interreligioso, no es una tarea que hago en la iglesia, realmente lo vivo como una vocación, ¿sí? Como un llamado, así como hay algunos que sienten como un llamado a la pastoral carcelaria, el otro ser misionero o catequista o con los jóvenes. Yo realmente quizás hasta desde muy chiquitito me he sentido llamado en este camino, ¿sí? Como una vocación realmente. Mira, en el barrio, yo soy de la parroquia Corazón de María, vivía de soltero en la calle Sargento Cabral, y de muy chiquitito, ya por suerte, como es Argentina, habían una diversidad en la cuadra de niños que jugábamos todos juntos en la vereda. Y bueno, estaban dos hermanos judíos enfrente, le decían mis primos, fíjate, le decían los pitos cortados. Después al lado vivía una que no nos dejaba jugar a la pelota en su vereda, que era la rusa, y era ortodoxa, sí, era cristiana, pero ortodoxa. Lo veíamos como raro. Después el hijo del verdulero eran mormones. Entonces mi vieja nos decía a la chica que después me termina invitando a la Acción Católica, Marina y a mí, vayan a hablarles de la Virgen. Y me decía, yo soy mormón, nos regalan pizza para Navidad. No entendíamos mucho lo que era. Casi en la esquina estaba el Anwar y el Osman, que eran musulmanes. Me acuerdo cuando se les murió el abuelito, vinieron unos tipos como con túnica blanca, parecían los Reyes Magos al velorio y todos mirábamos lo raro. Eso, por suerte, ha sido siempre la Argentina, donde el diálogo interreligioso se dio casi desde el inicio y sobre todo con las grandes olas inmigratorias que hubieron. ¿Sí? Quizá a veces nos tiramos en contra muchas actitudes de los argentinos, pero quizás el pluralismo religioso argentino haya sido una de las virtudes, de las cosas que tenemos para ver como positiva. Amén de que han habido problemas como atentados como el de la AMIA o la embajada, pero en general ha sido un pueblo con una actitud de diálogo, un primer diálogo con los vecinos, antes del diálogo más teológico. O sea que de Después lo que me pequeño, pasó, sí, no, comentame así, no lo hago tan de largo. pequeño ya estabas como en un ámbito ya interreligioso, digo. Exacto, sí, eso me marcó mucho, porque yo también de chico entro en la Acción Católica, los aspirantes de mi parroquia, entonces, bueno, el distinto, el diferente, el que tenía una mirada distinta de Dios y de la vida, siempre a uno lo interpelaba. Después tuve la suerte de que tuve una familia, un papá, una mamá muy viajeros, así que de muy chiquitito pudimos conocer países bastante extraños o exóticos para lo que es nuestra Argentina, y eso me abrió muchísimo la cabeza, desde muy chiquito ir a lugares con culturas y religiones muy diferentes. Eso también lo veo hoy desde la historia, repasando, rezándolo como otro llamado, poder ver las aspiraciones, los deseos de Dios en un montón de civilizaciones y culturas distintas. Y quizá, viste,
vos decime si estoy hablando No, mucho monólogo. Vengo a hablar del diálogo y perfecto. estoy haciendo monólogo. Pero, viste, Benedicto XVI hablaba mucho de que no se es cristiano por una decisión ética o por una idea, sino por un acontecimiento, algo que nos pasa. Yo me acuerdo que estaba en los prejuveniles de la Acción Católica, era el año 93, y estábamos visitando el asilo Santa Marta. Los domingos, como estaba haciendo vos, pasaban la misa por Canal 7, ¿sí? En esa época estaba Cándido Rubiolo, se decía, y su coadjutor José María. Terminaba la misa y daban como unos avisitos de la pastoral que había, ¿sí? Eh, y esa vez yo estaba en el asilo Santa Marta visitando a una abuelita con los chicos de la Acción Católica y veo que después de la misa, en vez de hablar un cura, un laico católico, aparecen unos muñecos que eran pastores y pastoras de otras denominaciones cristianas en ese caso. Y invitaban a la semana de oración por la unidad de los cristianos. Esto que a mí de chico me pasaba con los viajes en el barrio, ese amor a la iglesia, pero esa apertura a lo diferente, para mí fue como una revelación. Esto ya existe, ya hay unos que se juntan a rezar, pero son de otras iglesias. Así que me copó y me acuerdo que empezaba esa semana a San Agustín, donde era uno de los días de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Fui con mi delegada Agustina, que después fue novia de uno que actualmente es cura, y bueno, para mí fue como un mundo nuevo, a mí eso me flasheó, fue como una teofanía, y que fue de esos pocos momentos en la vida de uno que uno experimenta fuertemente la presencia de Dios. O sea, este es uno de mis lugares, yo de acá no me quiero ir porque me encanta. Y desde el año 93 que he estado de diferentes formas, hasta que ahora formo parte de una comisión católica que forma parte de algo más amplio, que es un consejo interreligioso en Mendoza. Contanos más de ese consejo, ¿cuál es la tarea específica? Mira, ese consejo fue, te diría, pionero en Latinoamérica. Tiene dos personajes claves católicos. Uno es el padre Dagoberto Pérez Burgoa, un cura que se tomó muy en serio el Concilio Vaticano II. Él, desde esa faceta ecuménica, interreligiosa, fue uno de los que interpeló capaz al obispo Buteler, pero desde el costado ecuménico. En el concilio pasaron cosas, no sigue todo más o menos igual. Y, por ejemplo, pasaron cosas con hermanos de otras confesiones religiosas. Contaba el padre Dagoberto, que después casualmente, o sea, fue el que casó a mis viejos, que ellos con los de la Acción Católica de su tiempo iban y le cortaban las cuerdas de las carpas que tendían los pastores evangélicos que habían, porque claro, había que hacer una cruzada contra ellos, eran unos herejes. Y cómo fue él transformando, digamos, su mirada. Y otra personalidad importante fue el monseñor Rubiolo, que convocó a un imán musulmán de la comunidad musulmana, el señor Taja, y al rabino judío, y se juntaban a cenar. Y ahí fue como el germen del Consejo Interreligioso en la década de los 80. Y ininterrumpidamente se ha venido reuniendo. Es un consejo que no es político partidario, no recibe una subvención, casi que no tiene personería jurídica ni un reglamento, es solo la buena voluntad de las comunidades y los representantes de estas comunidades que lo conforman. ¿Sí? En esta experiencia que has tenido en el Consejo Interreligioso y demás, por ahí vamos a lo más técnico, teórico, que a mí me resulta interesante. Uno como cristiano, católico, considera que su salvación está puesta en Jesucristo y la
no sé, no sé si es así, pero la recibimos a través de la iglesia. Bueno, en este diálogo interreligioso, ¿en qué lugar ocupa la evangelización? En este caso, digo, yo trato de fraternizar con alguien de otra religión. ¿Hasta qué punto yo tengo que evangelizar, convertir, y hasta qué punto tengo que respetar? No sé si mezclé dos temas por ahí, el tema de la Sí, salvación y el tema de la evangelización, pero no sé si me sí, entendés. son dos palabras clave, la salvación y la evangelización, ¿sí? El anuncio. Hay como una rama de la teología que se llama la soteriología, que no es soreteología, no estudia la sobre, sino la salvación. La soteriología, soter, que es Salvador, es ver eh, la misma pregunta que le hacen los apóstoles a Jesús, y ahora, ¿quién podrá salvarse? Como ahora, ¿quién podrá defenderme del Chapulín Colorado? ¿Quién podrá salvarse? Y Jesús diciendo, bueno, para Dios no es imposible. ¿Sí? O sea, primero que nada hay como algo que es religioso, pero es una evidencia sociológica de creyente y no creyente. El mal existe. ¿Qué respuesta damos ante ese mal? ¿Podemos ser liberados, salvados de ese mal? ¿O es una condena de la que no podemos hacer mucho? ¿Sí? Si tenemos una mirada, las religiones tienen una mirada esperanzada ante la finitud, el límite, el pecado, el dolor, el sufrimiento del hombre. Podemos ser salvados, incluso de la muerte. Y para ir a lo concreto, ha habido como tres grandes, hay muchas más, pero tres grandes respuestas ante el tema de la salvación. Si recortamos algunos pasajes del Nuevo Testamento, podríamos decir que fuera de la iglesia no hay salvación, como decían algunos padres de la iglesia, San Cipriano de Cartago, pero decir, fuera de la iglesia, el que no se bautiza se condenará. ¿Sí? Esa es una respuesta eclesiocentrista, exclusivista. ¿Sí? Exclusivista, los de acá. Hay otra respuesta en el otro extremo que es teocentrista, no eclesiocentrista, sino teocentrista y plural o pluralista o relativista, ¿sí? Todos pueden salvarse, como no podemos saber bien qué es Dios, Dios nos salva de una forma misteriosa a todos, ¿sí? Jesús va a decir también, vendrán muchos de Oriente y Occidente a sentarse a mi mesa, del norte y del sur. O lo vemos en el pesebre siendo adorado por pastores no, justo por magos de vaya a saber dónde. Y hay una respuesta más del concilio, pero no es del concilio, sino de la tradición de la iglesia. Quizás San Justino en el siglo II, o sea, en el año 130 ya la formuló, ¿sí? Y San Clemente también a fin del siglo II, o San Ireneo, de decir que hay semillas del verbo, ¿sí? Semina verbi. Ese sembrador de la parábola del sembrador sembró la semilla por un montón de campos, ¿sí? No solo por el campo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Algunos nos tirarían piedras dentro de la iglesia si estamos diciendo esto. Entonces hay esta semilla del verbo, esta semina verbi, este germen del logos de Dios, está esparcido en un montón de culturas y en un montón de religiones, ¿sí? El Espíritu Santo llega mucho más lejos que nuestros misioneros, ¿sí? Entonces, Dios en su infinito amor no podía quedarse tan corto y se le podía revelar a todos los hombres, no solo, a ver, el concilio, incluso antes, Pío XII, ya zanjó esta duda de tanto tiempo de, ¿se pueden salvar los otros? Sí, se pueden salvar por la conciencia de cada uno y siempre ayudados por la gracia, porque ahora vamos a ver la teoría intermedia de la salvación y terminamos con este tema si no te lo hago largo ni aburrido, pero se pueden salvar individualmente, ¿sí?
incluso hasta un no creyente, lo va diciendo Lumen Gentium. ¿Se pueden salvar los cristianos no católicos? Sí. Después dice, ¿se pueden salvar los que creen en Dios? Sí. ¿Se pueden salvar los que no creen en Dios? Sí. ¿Sí? Siempre creemos nosotros se salvan por el ministerio pascual de Jesucristo. ¿Sí? Runner va a decir cristianos anónimos, Pío XII decía por un deseo inconsciente, por un deseo de voluntad aunque no expreso. ¿Sí? Pero lo que queremos decir ahora es que no solamente un tipo que vive en Bután se puede salvar porque es buen tipo y porque Jesús lo salvó, sino comunitariamente, ¿qué tiene para decirnos a nosotros tal religión? Si la religión, otras religiones, tienen elementos de santidad, ¿sí? Y el concilio va a decir, sobre todo en Nostra Aetate, que es una declaración sobre el diálogo interreligioso, y va a enumerar incluso 5 grandes religiones, la cristiana, la judía, la islámica, la hinduista y la budista, que por suerte, dicho sea de paso, son las 5 grandes tradiciones religiosas que están representadas en el Consejo Interreligioso de Mendoza. Sí, que esas como que son también las que son como monoteístas, ¿no? Como por ahí tienen un solo Dios, que comparten muchas tradiciones, sobre todo. No necesariamente. Las abrámicas monoteístas somos las cristianas, que hay muchísimas denominaciones o iglesias o comunidades eclesiales. Hay la judía, por supuesto, y la islámica. Hay otras religiones monoteístas como el zoroastrismo, ¿sí? de la antigua Persia, pero, por ejemplo, en el hinduismo hay muchos dioses, ¿sí? En los libros de los Vedas, que son los libros sagrados del hinduismo, se llegan a contar hasta 30.000 deidades, pero tienen como 3 principales: Brahma, como la cerveza, Shiva y Vishnu. Tienen como una tríada principal de un dios creador, Brahma, Shiva destructor y Vishnu reconstructor. Algunos lo asemejan análogamente al Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, en aquella religión, si querés, sin contacto con las semíticas, con las nuestras, hay incluso hasta una percepción de que en el panteón de los dioses hay 3 principales. ¿Sí? Nosotros no creemos en 3 dioses, sino en uno solo, pero en 3 personas. ¿Sí? Pero hasta ahí mismo se intuye que el espíritu está aleteando, ¿sí? Que hay semillas del verbo. Supongo que debe ¿Sí? ser... Pero, por ejemplo, el hinduismo es esencialmente politeísta, aunque en nuevas corrientes del hinduismo, no tan nuevas, creen que en definitiva o Brahma o Krishna, que es un avatar de uno de ellos, de Vishnu, es el Dios supremo y por tanto, en definitiva, son monoteístas. O el budismo, que es una religión sin Dios, sin un Dios personal, ¿sí? Porque todos nosotros creemos que un Dios personal, entonces que se puede comunicar, pero en el budismo es una energía, no es un Dios personal, ¿sí? ¿No? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Supongo que en este, ¿no? Sí, sí, ahí Matías Tarico dijo que tenés un 10 en teología de las religiones, te puso ahí. Es mi director espiritual desde hace mucho tiempo, parece. Muy bien. Mucha gente de la Acción Católica que te saluda, además. Supongo Sí, que en este la camino, barra brava ahí. supongo que en este camino de ir conociendo las distintas religiones, lo importante es que también vas conociendo a las distintas personas, ¿no? Que viven esa religión. Eso es lo más importante. ¿Qué cosas has podido a lo mejor, no sé si la palabra es extraer o encontrar, esto que decías que también cada religión tiene como un rasgo de santidad distinto para tu propia fe? ¿Qué has podido encontrar en el otro? Gestos, palabras, sobre todo las cosas que nos deben unir, supongo cuestiones muy morales o cuestiones de prácticas que nos deben también compartir. Sí. Primero que nada, el afecto sincero. O sea, es muy distinto. No es que en el Consejo Interreligioso nos ponemos a hablar, que también, y no hay que dejarlo de hacer,
quién es tu Dios, sino primero uno va conociendo a las personas, la familia, sus problemas, te haces amigos, ¿sí? Hay un diálogo de la amistad que es el primero, que derriba un montón de prejuicios, ¿sí? Eso podría ser replicado en todos los ambientes, ¿sí? Con una amiga tuya que tiene otra ideología en algunos temas, pero si es amiga, sabe de tu buena leche, sabe de quién sos, y entonces el diálogo se hace mucho más franco, auténtico. La mayoría de los miembros del Consejo Interreligioso fueron a nuestro casamiento con Vicky y había 2 mesas con esta gente que eran vegetarianos y el que no comía cerdo y el mormón que no tomaba café, pero primero los querés, primero te son entrañables. Bueno, eso más que nada, te haces amigos, los querés. Y después, como que, esto no lo saqué en ningún libro, pero a veces cuando proponía esto del diálogo interreligioso, que como te dije al principio, se fue diluyendo después del concilio. Es como algo interesante, qué lindo que exista en la iglesia, pero no es una urgencia. Hay como cosas prioritarias y esto queda siempre un poco relegado, porque termina siendo un diálogo un poco institucional entre los líderes de las comunidades y cuesta y ese es el gran desafío, pero no nos da el cuero, no tenemos tanta gente, seguramente los que estamos no logramos abrir la cancha a otros nuevos, y decir que en las bases, en las parroquias, en los movimientos, hayan instancias de acercamiento con los otros diferentes que creen, ¿sí? Me fui un poquito de tu pregunta. En definitiva, el diálogo primero es un diálogo afectivo, de la amistad. Es un diálogo que tiene que ser autocrítico, en el sentido de que tiene que ser desprejuiciado, misericordioso, ¿sí? No partir desde que yo tengo la posta, yo tengo la verdad y me hago el tonto y en realidad estoy de buena onda, pero porque es un diálogo que realmente cree en la riqueza del otro. O sea, el diálogos es que hay dos saberes. El otro tiene un logos. Y entonces yo tengo un conocimiento, una sabiduría ancestral que la sembró el Espíritu, ¿sí? La sembró el Espíritu Santo. Y yo no sé si como sembrador, pero sí como pequeño cosechador golondrina, voy a ver los frutos del Espíritu en el otro. ¿Sí? Realmente los encuentro. ¿Sí? Y entonces el diálogo se deja enriquecer por el otro. El otro tiene de verdad mucho que aportarle a mi fe. ¿Sí? Eso justamente te preguntaba. Dios es mucho más grande que el catecismo, ¿se entiende? Justamente eso te preguntaban ahí, ¿qué nos puede aportar este diálogo a nosotros como cristianos? Preguntaba el Martín Cuello ahí, que seguramente lo conoces. Bueno, un poco de eso. Sí, te hago una curiosidad. ¿Cuál es la imagen que tienen a lo mejor otras religiones de Jesucristo? ¿Cuándo has podido conversar? ¿Cuándo has podido charlar? Sí. A lo mejor no con los cristianos, que bueno, claramente es nuestro Mesías, pero con aquellos que por ahí lo reconocen como un profeta o como una persona... Como siempre hay de todo en la viña del Señor, hay más fanático, menos fanático, ¿sí? Más conocedores de su propia religión o menos. Jesús es muy valorado por todos, te diría, por todos. Es el bueno de la película. Quizá la iglesia no tanto. ¿Sí? Para el Islam, y ahí mismo en Nostra Aetate, en el Concilio Vaticano II, rescata lo importante que es para el Islam, que nació de Santa María Virgen, este gran profeta, el penúltimo de los profetas, antes de Mahoma, que es el último, ¿sí? Pero es muy importante para el Islam. Bueno, después en las religiones del lejano oriente, hasta hay teorías más esotéricas, Jesús estuvo por allá, exacto, bueno. Pero en definitiva, Jesús es alguien importante, ¿sí? Importante en el conjunto de las religiones.
¿Y qué experiencia has tenido también con María? ¿Algo parecido o por ahí es un poco más difícil entrar desde ese lado? Mirá, a ver, de nuevo, los musulmanes quieren mucho a María, hay muchas Mariam en chicas musulmanas mendocinas. Después, en el diálogo ecuménico, ahora, acuérdate que están como estos dos grandes mundos, que encima en el Consejo Interreligioso, en el primer semestre, tratamos de hacer ecumenismo, ¿sí? Y hay una jornada de oración por la unidad de los cristianos, y en el segundo semestre el énfasis está en el diálogo interreligioso, que se llama Jornada de Oración por la Paz. Unidad y paz, como dos objetivos simplificados de lo que es el ecumenismo y diálogo interreligioso. Y María, por supuesto, puede ser un punto, a ver, de mucho encuentro con los ortodoxos, a veces puede ser un punto, digamos, de disenso con el mundo evangélico, protestante, pero también muchas de esas cuestiones están superadas, o varias de esas cuestiones. No es el punto, digamos, siempre de debate, ¿sí? Ahí te preguntan si alguna vez tuviste una experiencia de que en este diálogo, en estos encuentros, alguien se haya cambiado como de equipo, de judío a católico, de cristiano a... Claro, cambio de camiseta. Te digo, yo algunas veces la he dudado para hacerme ortodoxo. Está bueno, Ah, tienen cosas lindas. No, pero más allá de eso, porque uno de los frutos de esta experiencia ha sido enamorarme más de mi propia identidad de ah, cristiano católico, sin duda, ¿sí? Pero, mirá, recientemente, era 4 años, sí, más o menos, empiezo a conocer a un chico de mi edad, un chico, viste, de 40 y pico como yo, que si bien capaz no era de una religión determinada, se alimentaba de varias corrientes del lejano oriente, entre el budismo y el hinduismo, ¿sí? Y en el diálogo, en el compartir la vida y después incluso hasta generar una amistad, él fue entrando en muchas preguntas, tuvo la suerte de hacer el Camino de Santiago, después se casó por iglesia con Paula, después tuvo 2 hijos y que los bautizó, y ahora está compartiendo conmigo un curso de pastoral bíblica, ¿sí? Cuando lo conocí era vegetariano y le parecía no tan bien que yo me comiera varios asados, y pobre, si el Dios verdadero era una vaca y yo lo traje para este lado, después qué despelote voy a tener yo porque el karma me va a jugar en contra. Pero es riquísimo poder tener una amistad que todavía no es que esté acabada y en cuanto a la teología, y los dos juntos vamos aprendiendo de lo que se va dando. Él es un gran amigo mío, es un hermano en el que voy compartiendo las alegrías y las penas de la fe. ¿te ha Y ahí, sucedido a lo si mejor? querés, te dio una persona que fue entrando cada vez más en la comunión de la iglesia. ¿Te ha sucedido a lo mejor, no sé si has podido, pues seguramente has podido experimentar rituales de otras religiones, algo que te haya llamado mucha atención, alguna práctica de otra religión que te haya gustado mucho, que hayas dicho qué interesante, o que a lo mejor te hizo experimentar algo de Dios en una práctica distinta a lo mejor a lo del católico? Se me vienen a la cabeza varios momentos. Con la Vicky nos fuimos de luna de miel a Myanmar, que es la antigua Birmania, un país muy budista. El budismo está en la calle, como en Polonia está la fe católica, y más. Un país bastante cerrado, etc. Hicimos un trekking, porque a ella le gusta caminar más que a mí me gusta comer, y ahí comíamos arroz con palitos. Y llegamos a un monasterio de monjes budistas, estos con túnicas rojas,
donde, bueno, habían unos monjes más grandes, viejitos, y muchísimos niños, pero niños chiquitos, ¿sí? Viviendo la fe religiosa de una forma que yo al Pedrito le tengo que decir, recemos el ángel de la guarda y te cuesta muchísimo. Cómo en realidad los niños pueden tener una posibilidad de encuentro con lo divino, con lo trascendente, mucho más natural, pero que quizá en Occidente hemos tapado con tablet, con ruido, con comercio y con cosas superficiales. Y en aquel Oriente se respira. Me acuerdo, dormimos en unas esterillas tirados en el piso con la Vicky, y temprano, era de noche, no sé, 5:30 de la mañana, empezamos a sentir como unas campanitas, y eran los niños con un cacharro, cada uno, yendo del monasterio a la aldea, al pueblo, para que le dieran una ración de arroz, ¿sí? A cada niño. Volvían, compartían eso. Que yo era como, no, gracias, no me quería hacer el Marley que probaba cosas raras. Y vivían de verdad, después habrá habido sus cosas que yo no vi, pero la sencillez de lo comunitario, lo divino, la pobreza, digamos, lo trascendente, ver esos niñitos chiquititos orando, ¿sí? No solo repitiendo rituales, sino orando con una devoción, con una reverencia que hemos perdido notablemente en Occidente. ¿Considerás que hay prácticas, a lo mejor no son prácticas religiosas, pero que hay que perderle miedo a lo mejor a cuestiones como el yoga o meditaciones o cosas que a veces creemos que o etiquetan como que no son católicas o hacen mal? Sí. Para mí sí, totalmente. O sea, hay mil en la Iglesia Católica que te dicen, no, en realidad el yoga tiene el mensaje subliminar de convertirte en hinduista y eso es medio raro o oscuro, como en nuestra época poner el cassette al revés de Yuya que tenía mensaje diabólico. Para mí no, es buenísimo. Ahí hay sabiduría, es respeto del cuerpo, es darle importancia a la respiración. Cuando nosotros pensamos que nuestro espíritu es neumático, que es respiración, cuando la oración de Jesús del oriente cristiano, que ahora por suerte está volviendo, inspirando a nuestro occidente tan racional, te habla de respirar, inspirar, la oración de Jesús, de repetición, ¿sí? De los mantras que se parecen, digamos, a ese rosario nuestro, dominico. Pero bueno, yo creo que no, que todo eso suma, digamos, si a uno le sirve, si a uno le sirve. No te quiero seguir molestando mucho más, me parece interesantísimo lo que estamos hablando. En este camino que has recorrido con el diálogo interreligioso, ¿crees que también tu fe a lo mejor hasta se ha fortalecido a la hora de por ahí intercambiar con otras creencias? ¿Qué es lo que se ha fortalecido? Tu propia creencia, o Sí, encontrar riquezas. sí. Después hay otros factores que a veces a uno le pegan, ¿sí? Pero sin duda, en el repaso de mi historia, te estoy diciendo de chiquitito, de niño, y ya desde el año 93, de una forma más militante, más comprometida, me ha ayudado mucho. Y si bien uno a veces ha coqueteado en otros espacios de fe, esto ha estado como un hilo rojo. Por eso después uno puede redescubrirlo como casi vocacional. Yo, aunque formen otra comisión de ecumenismo dialéctico, ojalá vengan otros y hayan recambios, reemplazos, renovaciones, yo, pues esto ya me encanta, es lo mío, es parte de mi vida. ¿Por qué considerás que cuesta tanto esta salida o este diálogo, o no cuesta en realidad? ¿O crees que sería bueno que fuera una Mirá, práctica que el joven pudiera hacer también en su yo parroquia? creo que
Yo creo que providencialmente el Papa Francisco puede traer de nuevo los grandes temas del concilio sobre la mesa. Quizá como habían también extremos, abusos, en la práctica del ecumenismo ya se hacía cualquier cosa, o del diálogo interreligioso, capaz fue bueno. Digo, el Señor sabe cómo va guiando la barca de la iglesia, algunos años de pisar más fuerte sobre algunas cosas, pero ojalá que vengan tiempos de animarnos a más en esto y seamos más los que también nos jugamos en estas periferias. Están habiendo nuevas periferias, la iglesia tiene que animarse a tener gente que le dedique su vida a estos diálogos. Porque en este mundo de hoy, en esta transmodernidad o posmodernidad, o como le queramos llamar a esta época, lo plural es un valor. Si los religiosos podemos mostrar que podemos convivir, nos podemos entender, nos podemos querer, ¿sí? Mucho, nos podemos perdonar, porque también hay historias con cada una de esas comunidades que no pueden ser olvidadas, ¿sí? Podemos dar como un signo para el presente, para esta época, para nuestros conciudadanos, para los que no creen, ¿sí? El diálogo interreligioso o el diálogo de lo religioso ya con la sociedad civil, creo que es algo de lo que nos tenemos que animar, ¿sí? Acá está lo religioso y es algo para ser escuchado en la cultura de hoy. Lo religioso no es una infracultura, ¿sí? Hoy se le da, por supuesto, bolilla a distintas dimensiones de la cultura y a la religión no tanto. ¿Viste? Los tres grandes pilares o principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, que era o porque teníamos un padre o una madre común, quizá hoy es libertad, igualdad, laicidad o laicismo, como decir, listo, nos tenemos que terminar de desentender de este bagaje religioso, cuando esto es muy contradictorio, parece que lo religioso va quedando atrás, pero vemos, por ejemplo, en Latinoamérica, nuevos fenómenos religiosos que están tan vinculados con la política, con líderes políticos. Bueno, parece que no era tanto el opio de los pueblos que nos hacía solo dormir o tirarnos en una siesta, sino que lo religioso sigue estando en el candelero. Ahí te preguntan, Ruli, ¿crees que viviremos una Eucaristía con nuestros hermanos ortodoxos? ¿Ellos son como los más cercanos a nosotros, por así decirlo? Pregunto de lo... Sí, en algunos países ortodoxos he estado en algunas misas y he acumulado, ya ni sé bien si está bien, más o menos, porque teóricamente si no hay una iglesia católica cerquita, te mandás ahí, ¿sí? Estoy hablando muy en chuncano, ¿sí? Pero ellos tienen lo que nosotros decimos la sucesión apostólica, ¿sí? Quiere decir, la sucesión apostólica, ellos son legítimos sucesores de los apóstoles, ¿sí? Ellos pudieron, sus obispos, imponer las manos sucesivamente hasta el día de hoy, y digamos, con la caída del Imperio Romano de Oriente, muchos de aquellos patriarcados quedaron de aquel lado, pero antes había una pentarquía donde no solo estaba Roma, sino las importantes Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Constantinopla, ¿sí? Y esos obispos, o esos patriarcas, hicieron sus tradiciones, muy cristianas, y que tienen mucho para decirnos. Ahí han habido avances concretos. Hoy en día, quizás hasta la política internacional juega, digamos, porque hoy en día la ortodoxia está muy dividida entre Constantinopla, la Grecia, digamos, con Moscú, ¿sí? Que hoy es más fuerte, con Putin muy aliado del patriarca Cirilo, ¿sí? Con Kirill se encontró Francisco en Cuba, en La Habana, ¿sí? Pero Bartolomé también es muy amigo de Francisco en temas como la Laudato Si o los refugiados, los migrantes. Bueno, hay también
disputas internas dentro de la ortodoxia que eso incluso dificulta algunos avances. Pero es bellísimo ver cómo Pablo VI se encontró con Atenágoras en Jerusalén y se sacaron las excomuniones, ¿sí? Eso es emocionante ver esos encuentros, diciendo 1000 años después, ¿ya? Mirá lo que nos hemos topado para decir que Pedro y Andrés se volvieron a abrazar, ¿sí? El patriarca de Constantinopla se cree es la sede de Andrés, se cree que Roma es la sede de Pedro. Los dos hermanos que estaban limpiando las redes se volvieron a encontrar 1000 años después, y así te podría contar anécdotas, que a mí me encanta hablar de estas cuestiones, con otros patriarcados, ¿sí? Acá, particularmente en Mendoza, son los que están en calle Mitre, ¿no? Los ortodoxos. Sí, 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 que vinieron acá fundamentalmente de Siria, ¿sí? Y el Líbano, por eso es del patriarcado de Antioquía. Yo estuve hace Hubo poco. mucho tiempo un cura muy divino que se fue el año pasado, el padre Ignacio Sada. Yo estuve hace poco Porque, en una de las jornadas por la paz de los cristianos, sacando las fotos para el arzobispado, y es un templo hermoso, la verdad que tiene unas imágenes y una iconografía que me dejaban así mirando para todos lados. sí, El sacerdote muy agradable, muy... Bueno, la comunidad que divino, vivía ahí con todos fue increíble. sí, sí, un divino. Ignacio se llama, no por el nuestro, el de Loyola, sino por Ignacio de Antioquía, ¿sí? Uno de los grandes padres de la iglesia, ¿sí? Que quizá uno de los primeros que habla de la palabra católico, ¿sí? Porque estaban estas iglesias, estos obispados y estas iglesias locales en Antioquía, la iglesia de Éfeso, pero todas juntas forman una católica, decía Ignacio de Antioquía, yendo hacia Roma, donde va a ser martirizado, ¿sí? Comido por leones. ¿Considerás que por ahí, a lo mejor con los ortodoxos y a lo mejor con nuestros hermanos cristianos, cuesta más, aún más, porque compartimos por ahí muchas más cosas? Digo, cuesta un poco más la hermandad, ¿será por eso? ¿Con quién no te escuché? Digo, tanto con los ortodoxos como con otros hermanos cristianos, ¿crees que al compartir tantas cosas cuesta más la unión? ¿Será por eso? Digo, porque Mirá, a veces sí, pretendemos a tener veces unión. uno no quiere ceder el ranchito con los ortodoxos, que imagínate, son 300, 400 millones de personas en todo el mundo. Hay ortodoxos en la India, que son los ortodoxos de Tomás, el apóstol, que dice la tradición que llegó incluso hasta la India, los malabares, que no son los que hacen malabar en la esquina, sino de allá. Cuando llega San Francisco Javier, digamos, el amigo de Ignacio, y algunos misioneros portugueses y españoles a la India, ya habían cristianos en la India. ¿Qué pasó? ¿Lo tenemos que hacer católico, apostólico, romano y que hablen en latín? ¿O era bellísima esa tradición de que los tacos casi del siglo I habían cristianos en aquella zona, ¿sí? Que habían aguantado 15 siglos embestidas de la historia, conquistas y tantas cosas, ¿sí? Y quizá en muchas épocas se quería uniformizar la fe, ¿sí? Entonces, bueno, en vez de respetar esas legítimas diferencias, se trataba de cooptar. ¿Y qué? Pero bueno, sí cuesta, y bueno, con el mundo protestante ya hay muchas menos similitudes, aunque hay 4 básicas, ¿sí? El ecumenismo con los protestantes tiene la misma fe en la Santísima Trinidad, nada menos, o sea, creen. En la jornada de oración por la unidad de los cristianos, rezamos juntos el credo de Nicea, ¿sí? Rezamos el credo, el mismo, ¿sí? El largo, mejor. Creen en la misma cristología, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Todo esto es matizable, pero todos tienen al menos un principio de sacramentalidad, que es el bautismo, ¿sí? Y las Sagradas Escrituras. No, bueno. Nada menos. Esos 4 pilares. Ruli, ¿qué experiencia has tenido ahora con lo que son las comunidades por ahí indígenas o de los pueblos originarios? Mirá, es muy
incipiente. El Consejo Interreligioso ha tenido momentos de participación con ellos en la bendición de los frutos. Últimamente se hace ecuménicamente, como le dicen, es interreligiosa. Quizá habría que hacer ahí una conexión más estable con la pastoral de los pueblos originarios, ¿sí? La pastoral aborigen. Y hasta ahora ha sido esporádica, pero ya han habido encuentros con algunos líderes de esta religiosidad, esta religiosidad de los pueblos originarios, ¿sí? Que puede ser espiritualidad y hasta una mística, ¿sí? Que se engancha mucho con la religiosidad popular ya cristiana, pero que adopta y toma mucho de lo telúrico de esta tierra, del pueblo originario, del precolombino, ¿sí? Sí, elementos riquísimos también que son para la religión, digo. Eso está buenísimo. Sí, ¿Qué le sí. recomendás? Digo, te quiero ir soltando así tranquilo. ¿Qué le recomendás a alguien por ahí que quiera conocer del tema, leer? ¿Qué cosas uno puede leer sobre el diálogo interreligioso? ¿O cuáles son los lugares para empezar a adentrarse en el tema por ahí? Mira, creo que hay dos documentos en el Concilio Vaticano II, que están buenos, no son largos, y el ecumenismo se llama Unitatis Redintegratio, y de diálogo interreligioso Nostra Aetate. Ahí tenés como algo indiscutible, porque después hay autores mucho más, que van más rápido, como Juan al sepulcro, y otros más lentos, como Pedro hacia la resurrección, digamos. Están como en todos los temas esas dos bibliotecas y esas dos posturas. Pero esa es bien como oficial de la Iglesia, nada menos un concilio abordando estas temáticas. Te voy a hacer dos preguntas que le hago a todos los participantes que son totalmente fuera de contexto, que para el programa hablan mucho de una persona. Una, que es fundamental, es ¿qué le pones al pancho? Soy más de la... Bueno, yo creo que soy especialista, soy una de las personas que más sabe en lomos, perdón lo del pancho, pero ya voy, en lomos, helados y dulce de leche, de verdad, sé mucho. En eso sí me puedo agrandar. Y por supuesto los mejores lomos son los del Alba. En mi época del secundario, cuando nos hacíamos la Rabona, Ceciante, nos escapábamos enfrente de la Plaza Independencia, hay un lugar que se llamaba Arauca, y me gustaba ponerle mucho picante. Después vino lo de lluvia de papas y todo eso. Pero me gustan mucho los picantes, y ponerle a full mayonesa, si es casera, mejor. Armame un equipo de fútbol con 5 santos. Creí que si era con jugadores, Maradona no tenía que faltar. Pero si es con 5 santos de todos los tiempos, Sí, el que quieras, beatos, santos, siervos de Dios, religiones, lo que quieras. mira, eh, me gustaría armar uno de 11, pero de 5, un fútbol 5 con Wenceslao Pedernera, Muy bien. mártir laico de la Acción Católica, le haría 1000 preguntas. Con San Pablo, también le haría muchas preguntas de la posta, a ver cómo era tal o cual cosa. San Agustín, ahí tengo 3. San Francisco, que es como el bueno del equipo, el fair play, no mete nunca la pata. Y me queda uno que puedo ahí tener varios, pero me la juego por uno que no fue canonizado por algunas cosas y le diría, está todo bien, que es Orígenes, un padre de la iglesia que por algunos asuntos no lo canonizaron, y yo le diría, está todo bien, diste mucho. Bueno, hermano, dos cosas más y te dejo tranquilo. Siempre les pregunto lo mismo a todos. Una memoria agradecida que tengas de este camino, del diálogo interreligioso, algo que agradezcas a Dios de esto que has vivido, y un sueño. Mira, agradecer a personas muy concretas, a los hermanos católicos de la comisión, que es Andrea, Fernando, matrimonio laico de un testimonio maravilloso, Focolares, a Enrique, diácono, a nuestros actuales asesores, el padre Tete y el padre Pepe.
también a los asesores que hemos tenido, que es Domingo, Aldo y Dagoberto. ¿Y qué me dijiste? ¿Qué otra cosa? Un sueño que tengas. Puede ser personal o puede ser para este equipo. Ya, esto no lo digo mucho cuando yo estoy en la misa, en el momento de la consagración. No sé, me salió como de adolescente en ese momento, porque podría ser en el momento de la comunión. Bueno, en la consagración yo pido por la unidad de los cristianos, que podamos comulgar juntos. No sé, esa la pido. Es un sueño, no sé si se me cumplirá algún día ver algo parecido. La Acción Católica te está matando porque no pusiste a Pier Giorgio en el equipo de fútbol. Te están matando todos. Sí. Bueno, es el DT. Bueno, pero el DT. Lo ponés director técnico. Che, hermano, sí, te agradezco este espacio, la verdad, muchas gracias por hacerte el Instagram para esto. No sé, yo digo que lo borres porque es un viaje de ida el Instagram, tened cuidado, o lo borrás o seguís. Y te agradezco por este espacio de este programa que es eso, para conocer la fe de otros y compartir. Te agradezco mucho, de verdad. Dale, gracias, Kiki. Gracias por lo que haces. Buenísimo. Muchas gracias. Chao, Ruli. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba el Ruli con este tema tan lindo. Hoy no hay trivia, porque no tengo ganas, pero mañana sí, porque me quedan pocas preguntas de Carlos Acutis, pero bueno, para que se ganen el libro. La Acción Católica se quedó ahí un poco mal con Pier Giorgio, pero bueno, lo puso como DT. Gracias a todos por seguir el programa. Mañana tenemos a Eugenia Gómez para hablar un poco de la vocación de la educación, de la catequesis, profesora de Ciencias Sagradas. Y bueno, nos quedan 3 programas nada más de esta tercera temporada de Vidas Lejanas, así que los espero mañana a las 22:30 para compartir también la vida de una mujer católica en este espacio. Un abrazo.